es acoso, como el que vivíamos hace 10, 20 años, simplemente que sea transportado a un teléfono móvil. Nos vamos de vacaciones y entonces le hacen ciberbullying en una red conocidísima, en TikTok, con nombre y apellidos. E inmediatamente mi hijo empieza a recibir mensajes por WhatsApp de un montón de niños. Crear grupos para insultar, para decir burradas. Mirarles siempre a los ojos a la misma altura, porque es el único órgano del cuerpo humano que tiene autopista directa con el cerebro. Les pones una herramienta en las manos que no están preparados para gestionarla y entonces tienes una obligación de supervisar y de acompañar. El móvil es mío, yo te lo voy a revisar cuando quiera, porque ya no solo es que tú puedas estar sufriendo acoso, es que ¿qué pasa si tú eres la acosadora? La otra cara de la moneda de las redes sociales, que se podría hacer un uso sano y responsable para denunciar situaciones de acoso escolar. Bueno, pues en primer lugar quería daros las gracias por estar aquí todos sentados, porque considero que es súper importante, no solo como profesional, como terapeuta, sino como persona que en su momento también sufrió acoso escolar bastante grave. Considero que es súper importante que participemos en este tipo de proyectos, ¿no? Hoy, además, que vamos a hablar de lo que es el ciberbullying, en primer lugar, dar la importancia y dar la seriedad que tiene el ciberacoso, porque es lo que es acoso, como el que vivíamos hace 10, 20 años, simplemente que sea transportado a un teléfono móvil. Para ello, me molaría dirigirme un poquito hacia ti, Elena, porque, bueno, además de profe, también eres mamá y, por desgracia, persona que sufrió acoso escolar. Me parece bastante ilustrativo, ¿no?, que has podido como vivir un poquito la evolución, ¿no? Sí, efectivamente. Pues yo de pequeña era la típica niña gordita, con el pelo así, la ampollona de la clase, con gafas, es que lo tenía todo. y bueno, me cambié muchas veces de cole y es que en todos los coles era lo mismo. Al final te acaban quitando toda la autoestima. Entonces, bueno, yo decidí escribir una novela que se llama Bajo el paraguas azul, que habla del ciberbullying. Y lo que cuenta es una historia basada en una experiencia real que yo viví como profesora, fui testigo de ella, en el que una chica comparte una fotografía por WhatsApp muy ligera de ropa y en cuestión de segundos esa fotografía acaba por todas partes. En el caso real era una niña de primero de la ESO. En el libro lo he puesto en tercera de la ESO porque cuando salió la gente decía eso es imposible. Uf. No se lo creían que podía pasar con niños tan pequeños y la realidad es que sí. Se leen muchísimos institutos de toda España y muchos padres cuando lo leen dicen madre mía, es que yo no tenía ni idea de lo que hacen, ¿no? De crear grupos para insultar, para decir burradas, cómo modifican las fotografías que comparten para que parezcan otra cosa. Claro, tú también has podido vivir la evolución del bullying. Sí. ¿Dirías que ahora es un poco más compleja debido a las redes sociales? Según van saliendo nuevos programas, nuevas aplicaciones, es que van buscando formas cada vez más bestias de usarlas para el mal, ¿no? Que es lo que les digo en las charlas. ¿Podéis ser superhéroes o supervillanos? Entonces tenéis que ver de qué lado os ponéis. Sí, sí. De hecho, actualmente, claro, yo soy una persona que también estoy todo el rato pegada al móvil. Y ahora hay una cosa que es una subaplicación de Instagram que es para preguntas anónimas. Y claro, ahí la gente se lo pasa pipa. Porque claro, tú desde el anonimato le preguntas a un usuario de Instagram pues, lo que te salga en las narices. Y ahí cada burrada, claro, el anonimato es súper peligroso. Sí. Entonces, con todo este peligro, claro, la gran cuestión que se me presenta a mí es, ¿hay que tenerle miedo a las redes sociales o qué tenemos que hacer? No, yo creo que no hay que tenerles miedo. Lo que hay que hacer es, como padre, yo creo, molestarte en educar. Yo no quería darle a mi hija ningún teléfono hasta la ESO, que era mi idea cuando escribí el libro. Yo le dije, no vas a tener teléfono hasta que estés en la ESO. La realidad fue que en sexto de primaria le tuve que dar el móvil porque era la única de la clase sin móvil. Y la acosaban y la ridiculizaban, la dejaban fuera de todos los grupos. Es que no te has enterado, como no tienes móvil. Claro, como no estás en el grupo. Claro, entonces hay que ser consciente de, vale, si yo no le quiero dar el móvil, se lo voy a tener que dar porque la presión social es muy grande, pero el móvil es mío, yo te lo voy a revisar cuando quiera, porque ya no solo es que tú puedas estar sufriendo acoso, es que ¿qué pasa si tú eres la acosadora? Ya. Es que queremos pensar que nuestros hijos son todos maravillosos, pero a lo mejor no.
Sí. Entonces hay que estar, yo creo que, y no es quitarles libertad, es ser responsables y sale una aplicación y aprende a usarla, o sea, no le des el móvil y ya está. Claro, es un poco, vamos, yo considero, voy a hacer un poquito también abogado del diablo aquí, que más que el control es la negociación. Es verdad que sí que es verdad que al ser más infantes es más importante la supervisión, Claro. que son cerebritos que aún no se han acabado de desarrollar, ¿no? Puede ser una evolución, ¿no? Desde un Claro. control a ir dejando y a entrar en una negociación. Efectivamente. Yo en mi caso coincido con muchas cosas que habéis comentado. Yo creo que es una cuestión también de sentido común y de responsabilidad de los padres. Sí. Tú les das una herramienta, les pones una herramienta en las manos que no están preparados para gestionarla y entonces tienes una obligación de supervisar y de acompañar. Claro. Yo me acuerdo cuando pasó todo el tema del bullying de mi hijo, uno de los padres de los acosadores, que era íntimo amigo mío, y le dije, haz el favor de gestionar a tu hijo, de hacer el favor de controlarle, ¿no? Y él dijo, yo no puedo inmiscuirme en su libertad, ¿no? Es un tema de respeto, dejarle su espacio. Y lo primero que piensas es tienes una responsabilidad. Lo podemos comparar, ¿verdad que los niños no conducen hasta que tienen 18 Claro. años? Exacto. Pues esto sería lo mismo, ¿no? Efectivamente. Tienen que estar preparados para acceder a este universo, lo que hemos dicho que tiene muchas cosas buenas, si les enseñamos, Claro. les acompañamos a lo que lo gestionen, pero hay que estar ahí, hay que hacer este acompañamiento. Sí, totalmente Yo de acuerdo. matizo una cosa. Yo lo que hice personalmente cuando con la niña fue un contrato escrito con todos los puntos de utilización del móvil, o el horario que podíamos nosotros acceder al contenido, etcétera, escrito y firmado por la niña, por la madre y por el padre. Y puesto en la nevera y aquello iba a misa. Y bueno, bastante bien. Y claro, vamos a hablar de un hecho importantísimo, y es que el ciberacoso no tiene fin. Cuando tú te vas a las puertas de tu casa, a tu lugar seguro, el acoso te persigue en el teléfono móvil. De hecho, Raquel, me gustaría preguntarte un poquito, bueno, en la experiencia de tu hijo, porque hasta donde tengo entendido, él sufrió ciberacoso y hasta dentro de las puertas de su casa. Mi hijo, por decirlo de algún modo, no parece, ¿no?, el prototipo de niño que tenga que sufrir acoso, ¿no? Es un niño deportista, el máximo goleador de su equipo, un estudiante bueno, un chaval con muchos amigos, muy líder dentro de la clase, y de repente tu universo se hace pedazos, todo lo de arriba se va abajo, y entonces empezó a sufrir acoso, ¿no? Wow. Se creó una banda dentro de la clase, tenían un nombre, y el principal líder de esta banda había sido amigo de mi hijo desde P3, desde los 3 años. Coaccionó a toda una clase entera. Para que aislaran. Los 3 niños, entre ellos mi hijo, que no quisieron entrar en la banda, fueron los que sufrieron el acoso. Claro. Pues estos 5 niños, uno bloqueaba la puerta del servicio, porque además buscan espacios donde saben que no Claro. hay cámaras y que no les van a ver, y uno bloqueaba la puerta y los otros les golpeaban en el estómago, en la cara. Qué duro. Mi hijo estalló un día, salía de la extraescolar del cole, el equipo de fútbol de toda su vida también, que esto luego se establecen como tantos duelos dentro del duelo, ¿no? Mi hijo es muy futbolero, ¿no? Y tener que dejar el equipo del que jugaba desde que era mini fue también muy doloroso, Sí, ¿no? no. Y salió y se quebró, pero literalmente se me tiró en la calle llorando y me dijo, mamá, no puedo más, sácame de aquí, me van a hacer daño y no puedo más, ¿no? Y a partir de aquí levanté el teléfono. Los otros 2 niños que estaban siendo acosados no habían dicho nada en sus casas, o sea, claro, cada uno vive el acoso como puede, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de estas cosas que luego te parecen minucias, ¿no? Pero te encuentras con ello. Mi hijo perdía todo el día todo, chaquetas, estuches, y luego aparecía su estuche al cabo de 3 meses con insultos pintados en el estuche, en la anorak aparecía no sé dónde, ¿no? Y pues eso, le amenazaban, le robaban, le decían con qué podía jugar y con quién no, con quién podía estar en la fila y con quién no. Un día antes de irse de convivencias, mi hijo cogió unos vómitos que estuvo 48 horas devolviendo como un loco. Ay. Y migrañas repentinas, dolores de cabeza, La somatización, vómito, claro. que no le había pasado jamás, ¿no? Mi hijo es un niño extrovertido, abierto, con luz, ¿no? Como tienen que ser los niños a esta edad. Empezó a vestirse con capuchas. Bueno, luego el llanto este matutino, que yo, esto es una cosa que
que me ha costado mucho sacarme de la piel, ¿no? Esto de mamá, por favor, no quiero ir al colegio, mamá, y dejarle y ver cruzar por ahí a todos los acosadores, ¿no? Riéndose tan felices, ¿no? Y tú tener que hacer este ejercicio de confianza, de fortaleza, de decir, voy a dejar a mi hijo aquí porque confío en que esto se va a arreglar, ¿no? Y en verano, cuando parecía que el colegio estaba siguiendo los pasos tal y cual, nos vamos de vacaciones y entonces le hacen ciberbullying en una red conocidísima, en TikTok, con nombre y apellidos, y haciendo un baile con el emoticono de una caca en la cara y burlándose de él, ¿no? Y entonces, que luego, por suerte, nos saneamos, ¿no? Y no hay nada mejor cuando ves que tu hijo vuelve a florecer y se recupera y pasas de todo esto, ¿no? Pero es esto, no hay descanso, no sales del centro y quedas protegido en el entorno de tu casa, no lo hay, no lo hay. Ni en las vacaciones, Ni ¿no? en las vacaciones, ¿no? En un pueblo idílico de playa. ¿Cuándo fue el momento del cambio, ¿no? El momento del clic? Para mí hubo un momento muy, muy, muy doloroso y que fue cuando dije, esto no puede continuar así, o sea, ya no puedo dar más margen y confiar más en las instituciones. Y fue que cuando mi hijo llegó a casa con sangre y camiseta rota y demás, se encerró en el lavabo, logré que me abriese la puerta, nos pusimos a hablar, él estaba llorando y le vi unas heridas en la barriga, unos moratones y unas heridas, pero heridas. Y claro, tuve que recomponerme porque vuelves a pensar, es que le han vuelto a pegar, ¿no? Y me acuerdo que salí con el pretexto, voy a buscarte el pijama para que te diga alguna tontería de estas, y cuando recuperé un poco la serenidad, entré y él estaba llorando y me dijo, no, mamá, y digo, Pau, puedes contar todo lo que quieras a mamá, todo absolutamente, no pasa nada. Y entonces me dijo, es que te vas a enfadar, mamá, y digo, pero ¿cómo me voy a enfadar? Y me dijo, sí, te vas a enfadar, y al final me dijo, mamá, es que me lo he hecho yo. Y digo, ¿cómo que tú lo has hecho tú? Y dices, sí, no puedo aguantar los nervios y el miedo en clase, y me lo he hecho yo, y se clavó un pincho en plástica. Ay. Y ahí dices, esto no puede seguir así, no puede seguir así, porque además luego estábamos hablando, pues una psicóloga que estaba ayudándonos desde no el acoso escolar, que cuando te dicen que si tú ves 5, es que en verdad hay 50. Si el niño te está costando 5, hay 50. Claro. Y cuando los niños, por desgracia, empiezan con autolesiones, el recorrido hasta el suicidio es muy corto, ¿no? Y ahí fue cuando dije, es que ya no nos podemos esperar ni a que acabe el curso, porque tienes miedo, sufres, temes por la vida de tu hijo, y esto no puede ser de ninguna manera. Pero también quiero arrojar un poco de luz, ¿no? A mí todavía me parece muy, muy fuerte, muy duro cuando me dicen que somos un caso de éxito, ¿no? Y que somos un caso de éxito y un caso feliz porque mi hijo está vivo. Y porque encima, cuando todo esto estalló en el colegio y puse el cole del revés, recibí más de 200 WhatsApps de gente a la que ni conocía, de otros colegios, y luego de familias de dentro del colegio, padres de nuestra clase que no sabían que su hijo formaba parte de la banda, ¿no? Y esto te reconforta. Sí. Se creó un hashtag con el nombre de mi hijo y te queremos. Me encontré también gente que nos apoyó muchísimo, y esto no suele suceder, porque cuando destapas un tema de estos sufres como un doble bullying, porque entonces empiezan a hablar que si hay familias desestructuradas detrás, que si los niños son raros, y no es cierto esto, ¿no? Y yo me acuerdo que a mi hija la paraban en la puerta del colegio y le regalaban bombones, galletas, le decían, eres la hermana de tal. Ay, qué bien. Y luego hubo un momento para mí también, ¿no? Hay momentos de sombras y momentos de luz, ¿no? Mi hijo jugaba en el equipo de fútbol del cole, toda su vida jugó allí hasta que se tuvo que ir del cole, y cuando ya había causado baja en el centro para entrar en el otro cole, pues esto era un viernes y el lunes empezaba en el otro cole, y él jugaba siempre los partidos de fútbol el viernes. Pues hubo un momento maravilloso, como se habían enterado las familias esa misma mañana, porque yo fue cuando envié el escrito esto en el chat de la clase, pero había corrido como la pólvora. Y cuando acabó el partido, mi hijo jugaba siempre con el número 10, entonces él lo estaba mirando en las gradas, y cada vez que un compañero suyo marcaba un gol, pues con las manos hacían el número 10. Wow, qué es duro. Por eso os digo que por suerte siempre hay cosas duras, pero hay cosas maravillosas. Y creo que yo, al menos, si estoy aquí, os he dicho, es por mi hijo,
por lo valiente que has sido, por el coraje de mi hija también, y porque hay que romper el silencio de todo esto. No puede ser. El final de todo esto es que están muriendo niños, están muriendo los hijos de familias destrozadas, y esto no puede ser. Quiero agradecerte que estés aquí para poder contarlo, porque sin duda es súper duro lo que viviste tú, lo que vivió tu hijo, y de verdad, de todo corazón, le quiero mandar todo mi apoyo por todo lo que habéis vivido. Uno de los mecanismos del bullying también es aislar a la víctima, hacer que esa persona se sienta sola, que se sienta que no tiene amigos, que no tiene likes, que no tiene apoyo, ¿no? Ni en las redes sociales ni fuera de ellas, recluyéndolos así, ¿no? como en mazmorras. De hecho, bueno, la historia de José Manuel es algo bastante ilustrativo. No nos damos cuenta, o sea, empieza con 8 o 9 años, quizás antes, y nosotros no teníamos constancia de lo que le estaba ocurriendo. O sea, había unos rasgos, había físicos, ¿no? Físicos, unas pérdidas de conocimiento por la noche, íbamos de especialista en especialista. Pero pensaba que era algo físico. Y acudíamos a cardiólogos, acudíamos a neurólogos, pero Nada. No aparecía. Y cuando aparece de casualidad, nos enteramos de casualidad y nos lo cuenta el psicólogo mucho después, años después, prácticamente 5 años después. Wow. Porque tú empiezas a creer que hay unas figuras que son los chavales que están siendo acosados y que son un prototipo, como decías antes, y no son prototipos. No. Cualquier niño que sea diferente en algo, y no tiene por qué ser una discapacidad, no tiene por qué ser una necesidad educativa especial, no, cualquier diferencia, ser muy alegre, llevar el pelo rubio o largo, cualquier cosa, muestra diferencia, y entonces es cuando aparece el bullying. Creemos que el bullying físico es el gordo y realmente el bullying social, el bullying psicológico es el verdaderamente duro. El aislar, ¿no? El aislar a la persona. Entonces nosotros hay un conflicto de una pelea entre 2 niños y uno era mi hijo. Nos extrañaba mucho porque era un niño muy alegre, un niño tal, pero no era un niño agresivo, nunca ha sido un niño peleón, al revés. Le había pasado con 4 amigos, pues fuimos a sus casas porque sus padres eran íntimos amigos nuestros. Oh. De hecho, el día antes, el padre estaba en una barbacoa en mi casa, ¿vale? Y íbamos a hablar con los padres, y cuando vamos a hablar con los padres, efectivamente, los 4 niños repiten, perdón, los 4 no, los 3, porque un padre, precisamente el de la barbacoa, se negó a hablar con nosotros. Y los 3, incluso uno de ellos, verbaliza delante de sus padres que sí, que se habían peleado porque mi hijo se ponía nervioso y era cuando perdía un poco la conciencia y tal y cual, Sí. y entonces llegaban a ese extremo porque se divertían. Hablando con el niño le dije, bueno, no me acuerdo ahora si se lo dije yo, se lo dijo mi mujer, pero si tú no quieres ser amigo de mi hijo, pues no seáis amigos, pero respetaos. Y dijo, yo no voy a ser amigo, me meto en la piel de él, yo no voy a ser amigo, pero es que no lo va a hacer nadie. Y aisló. Entonces salimos de ahí e inmediatamente mi hijo empieza a recibir mensajes por WhatsApp. Ah, por WhatsApp fue Por todo. WhatsApp, Vale. de un montón de niños, ya no te hablo más porque tus padres han ido a hablar con esta gente. Nosotros nos quedamos sorprendidos porque nosotros fuimos a hablar como amigos y la conversación en todo momento fue una conversación de amigos. Pero por la mensajería se esparció como la pólvora. Claro, y además totalmente distinto. De tal forma que mi hijo en ese día tuvo un ataque de ansiedad cuando lo ve. Claro. Una vez ocurre este bombardeo de mensajes de WhatsApp, ese aislamiento tan activo, ¿tú qué hiciste o cómo lo afrontasteis? Nosotros fuimos al psicólogo y ya fue el psicólogo, después de una valoración de más de 2 meses, donde nos dio detalles que se nos ponían los vellos de punta, porque hasta ese momento no sabíamos que era bullying. Ya, claro, ya el aislamiento era brutal, Claro. brutal y total, hasta el tema de que mi hijo se lleva 2 meses sin ir al centro educativo,
Claro. con consentimiento de los profesores, porque sabían qué estado estaba, tomando medicación durante las Navidades. Él sigue con el tratamiento del psicólogo y me llega un día y me dice, papá, van a venir a verme 3 amigos, 2 amigas y un amigo. Se hacen una foto, una de las niñas hace una foto delante del árbol de Navidad y lo publica en Instagram. Vale. En 5 minutos el chaval que iba recibe una llamada. Se le cambia la cara, yo estaba allí presente. Se le cambia la cara, se vuelve blanco y dice, mi madre me está llamando, me tengo que ir. Estamos hablando ya de un chaval, en aquel entonces me parece que eran 16 años. Y se va. El poder que tiene, ¿eh? El poder que tiene la Claro, red social, subir la foto. Meses después, ese chaval le cuenta a mi hijo que se fue porque el acosador principal, Wow. eran 4, le había llamado y le había dicho, o te vas, O te acoso. Y así funciona. Ya había hablado con el jefe de inspección educativa, ya teníamos el cambio de centro, y ahí es donde mi hijo es un valiente y dice, no, yo no me voy, porque el psicólogo me lo está haciendo ver. Tú has visto que yo no voy al centro educativo y me siguen haciendo esto, entonces yo tengo que seguir en este centro, porque desde el otro centro me lo van a hacer y no voy a poder defenderme. Yo quería apuntar algo que me ha llamado mucho la atención de vuestros 2 casos y que realmente es muy similar en casi todos los casos de acoso como profesor, que podemos hacer como profesores para verlo, ¿no? Es que los 2 habéis dicho, mi hijo era muy alegre, es muy alegre y dejó de serlo. En el aula, lógicamente, nadie va a pegarle un tortazo delante de ti que eres profesor, pero tú con un mínimo de atención que pongas ves que cambia el comportamiento de cierto alumno. Ahí tendrías que empezar a pensar qué le está pasando. Claro. Cuando se convierte más huidizo, cuando ya no te mira. no te mira el contacto ocular, ¿no? Es como preocuparnos un poquito, ¿no? El brillo de los ojos, esa vivacidad, ¿no? Porque a veces pensamos, son cosas de adolescentes. Sí, Bueno, no. siento muchísimo que tuvieras que pasar por todo esto. Me alegro, en cierto modo, que haya Hombre, podido sí. recuperar el brillo de los ojos, pero si nos podemos así como quedar con algo es la concienciación, tanto como por víctimas como por parte de acosadores. Aquí es lo que tú dices, no hay que mirar solo a un foco, ¿no? Pero la concienciación de mirar un poco más allá y de tener en cuenta de que el acoso escolar efectivamente sigue. Además, algo súper importante es aprender a tender puentes, aprender a que nuestros hijos confíen, que eso es súper complicado, y más aún con la herramienta, ¿no? que son las redes sociales, que es que aprendan a confiar y a contarnos lo que están viviendo en esas redes, ¿no? Entonces me gustaría, si pudieras compartir tu experiencia de cómo fue para ti que tu hija explicara o contara lo que le estaba pasando. Bueno, yo no voy a explicar concretamente lo que le pasó, porque después de la historia de José Manuel y Raquel, que voy a explicar, ¿no? Lo duro que ha sido. Yo había escuchado una entrevista de Claudia Bruna, que cuando presentó un libro que se llama Descubriendo a Matías, me leí el libro, lo tenía guardado. Entonces pensé, ¿y si yo utilizo las herramientas del libro para sacar información a mi hija? Para saber si realmente había bullying o no. Cogí el libro, pero yo no podía ir con el libro a la niña. Cariño, si tuvieras una varita mágica, ¿qué harías? No, digo, no puede ser. Entonces, un día estaba solo en casa y de pronto, yo creo que por inspiración divina, digo siempre, porque todavía no sé cómo, se me ocurrió bajar a una tienda y compré vasos de plástico, así, de diferentes colores, y entonces compré depresores linguales, que son lo que utilizan, pues bueno, los médicos. Sí. ¿No? Entonces, lo que hice fue agrupar en los vasos los diferentes temas y escribir en cada depresor las preguntas. Bueno, yo las puse todas en la mesa y cuando llegó la niña aquel día que estaba conmigo, Carlos, lo primero que cuando llega dice, ¿pero esto qué es? Digo, un juego. ¿Quieres jugar? Ah, vale. Claro, el juego simbólico, al El fin y al cabo, es claro. muy útil también como Sí. herramienta comunicativa. Entonces, claro, mientras tienes el diálogo y le vas preguntando, ahí estás explorando emocionalmente a tu niña. Va hablando y empiezas a identificar problemas que ha habido. Entonces piensas, algo está pasando. Y aparte luego, pues, le validas las emociones, ¿no? Pues, un ejemplo, por ejemplo, si está llorando o en un momento que te está explicando algo concreto, pues es que si me pasara a mi cariño, yo también estaría llorando, ¿eh? ¿Qué había en los palitos? En los palitos hay preguntas, bueno, ahora, por ejemplo, ¿qué recurso necesitas? Ahora, si fueras un animal, Vale. ¿qué animal te gustaría ser? Pues mi hija contestó, me gustaría ser un perro para morderle al culo a los que se meten conmigo. Wow. O si tuviera una varita mágica, contestó, me gustaría hacer desaparecer a estos niños.
Entonces, cuando ya lo sabes, luego viene a ver cómo orientas esto, qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y entonces ahí cuando ya vas un poco perdido. Entonces acudes a una asociación que son los que te dicen todos los pasos que tienes que seguir y todo lo que va a ocurrir. Y luego la escucha, es decir, yo recuerdo con la niña que lo que era escoger el momento del día adecuado para hablar con ella, que no hubiera interferencia de nada, ni de móvil, de tablet, ni televisión. Ahora me acuerdo lo que has dicho del brillo de los ojos, mirarle siempre a los ojos a la misma altura, porque es el único órgano del cuerpo humano que tiene autopista directa con el cerebro, por lo tanto la conexión cerebral que tiene tu hija contigo es brutal. Y luego fijarte mucho en el lenguaje no verbal. Sí, súper importante. Porque el cuerpo humano expresa con el cuerpo antes que la palabra. Entonces esto te da muchas pistas fijándote en tu niño. A veces te puede decir que está bien y estás, ¿no? Claro. Por Me ejemplo, parece un... entonces ayuda mucho el lenguaje no verbal del niño. Sí. Pues después de todo esto, de la ayuda de la asociación, de la ayuda del psicólogo y tal, bueno, pues lo ha superado. Lo ha Qué superado, bien. tenía 9 años y ahora ya tiene 16 y ahora ha pasado al extremo de ser un testigo activo positivo. Cuando estuvo en el instituto, si ha visto algún caso de acoso, no ha tenido ningún problema en ir a la tutora y denunciarlo. Claro. O si ha recibido algún mensaje que ella creyó que era de acoso en el móvil, pues ha hecho una captura y por correo electrónico lo ha enviado a la tutora. Qué bien. Entonces yo ahora estoy muy orgulloso de esto. Hombre, claro. Sí, ¿no? es para Parece menos. para Pero es estarlo. un trabajo muy duro. Sí, de hecho lo que me comentas parece ¿no? como casi la otra cara de la moneda de las redes sociales que han podido ser un catalizador del acoso escolar, pero se podría hacer un uso sano y responsable, por ejemplo en el caso de tu hija, para denunciar situaciones de acoso escolar, ¿no? Y también quería agradeceros de todo corazón que hayáis puesto vuestro granito de arena. Tenemos el privilegio de haber salido de este tipo de situaciones y gracias a este privilegio pues podemos aportar esto, podemos estar aquí y podemos educar contra el bullying.